Estas piedras sobre las que estoy sentado son las ruinas del templo de Jerusalén. Allá arriba estuvo ubicado el gran templo de Jerusalén, donde Jesús fue presentado, donde Jesús venía a orar y donde se desarrolla también el evangelio de este domingo. Estoy debajo de la explanada del templo, o de lo que fue el templo de Jerusalén, que en el año 70 después de Cristo fue completamente destruido, y estas son las ruinas. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. ¿La calidad de qué piedra? De estas piedras que terminaron aquí abajo. De hecho, Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente no quedó nada allá arriba, no quedó piedra sobre piedra, sino que todas estas piedras acabaron aquí abajo en ruinas. Todo será destruido. Esta profecía de Jesús realmente era sumamente desoladora para todos los que la escuchaban. Casi increíble, porque toda la fe de Israel estaba centrada en este lugar. Todo el judaísmo consistía en venir a encontrar a Dios en su casa. Dios habitaba en medio de su pueblo y en medio de este mundo, precisamente en este sitio sagrado, en Jerusalén, y específicamente en este templo. Entonces, decir que se destruye el templo sería prácticamente decir que se destruye el judaísmo, que se destruye la religión, que se destruye la fe, que se acaba todo. Entonces, realmente era una profecía desoladora. Entonces, parecía increíble que Jesús dijera eso, y Jesús amaba este templo. Sabemos cómo Jesús vino aquí, purificó el templo, expulsó a los vendedores precisamente por el amor que tenía a la casa de su Padre. Pero Jesús anuncia que todo eso será destruido. Y de hecho, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito mandó destruir por completo el templo de Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. Y los romanos arrasaron por completo aquella explanada, y hoy no queda absolutamente nada. Hoy allí arriba es una mezquita, la cúpula dorada o el domo de la roca. Los musulmanes tienen dominio de aquel lugar, y los judíos desde hace 2000 años no tienen un templo. Entonces, ¿qué ocurrió después de ese año? El judaísmo tomó dos caminos. Por un lado, el judaísmo que no creyó en Jesucristo y que sigue esperando el poder reconstruir este templo, y que actualmente ora aquí detrás de esta estructura que vemos aquí. Allí detrás justo está el muro de los lamentos. ¿Por qué de los lamentos? Porque precisamente lloran y se lamentan el que haya sido destruido el templo y que no puedan seguir orando allí. Un judaísmo, por tanto, que añora volver a tiempos pasados, que añora restaurar todo como estaba antes. Y luego otra parte de los judíos, los que creyeron en Jesucristo, que conformamos hoy el cristianismo, creímos que el templo verdadero, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo, es Jesucristo mismo, y que para adorar al Señor no hace falta hacerlo ni en Jerusalén ni en ningún otro sitio específico, sino que hay que hacerlo en espíritu y en verdad, y que la presencia de Dios está especialmente en la Eucaristía. El tabernáculo de Dios es cada sagrario, y nosotros nos encontramos con el Señor dentro de nuestro corazón y en cada lugar donde se celebra y donde se conserva la Eucaristía. De manera que son dos maneras distintas de concebir lo que ocurrió. Entonces, por un lado, uno lo considera una tragedia irrecuperable, algo que desde hace 2000 años siguen esperando y lamentando, y esperando que se reconstruya y lamentando su destrucción. Y por otro lado, otros que entendieron que esa destrucción no era una tragedia, sino era un cambio de época y un llamado de Dios a renovar el modo de vivir la fe. Y a partir de esto, quisiera yo reflexionar en lo siguiente. Nosotros también, nuestra fe cristiana, católica, va construyendo estructuras. ¿Y de qué estructuras estoy hablando? Estoy hablando
de todo aquello que conforma las sociedades cristianas. Durante muchos siglos ha habido sociedades centradas en la fe católica, sociedades que han construido grandes iglesias y catedrales, sociedades que han construido culturas, sistemas legales, tradiciones, costumbres cristianas. Y actualmente vemos cómo todos esos logros y todas esas estructuras maravillosas, bellísimas, se van cayendo y se van destruyendo, porque el secularismo las va derribando, el paganismo las va derribando, así como aquí los paganos romanos destruyeron el templo. Actualmente pues también la cultura anticristiana pues va derruyendo y va destruyendo los logros de la civilización cristiana. Y entonces podemos ver en Europa grandes y hermosísimas catedrales que, si bien no han sido derribadas, han sido vaciadas de su alma y realmente ya no tienen vida por dentro, ya no hay culto católico, o casi ya no lo hay, iglesias muy vacías. Pero no hace falta ir a Europa. También en nuestra Latinoamérica tan católica vemos cómo se van aprobando leyes en contra de nuestras creencias, en contra de la familia, en contra de la vida. Y también las costumbres se van relajando y van entrando nuevas maneras de ver la vida desde un punto de vista independiente de la fe, independiente de Dios, y ya cada vez más personas no están interesadas en la iglesia, en ir a misa. Y vamos viendo cómo en gran medida todos esos logros de la cultura cristiana y las leyes y las tradiciones y las costumbres van decayendo. Y yo me pregunto, ¿esto es una tragedia? ¿Es que debemos vivir nosotros en un muro de las lamentaciones, dándonos contra un muro de decir tenemos que seguir peleándonos con el paganismo y tener que seguir lamentando constantemente que ya el mundo está cambiando, ya no es como antes? ¿Tenemos que seguir llorando, o más bien tenemos que entender los signos de los tiempos y saber que esas estructuras bellísimas y grandiosas vienen abajo porque es un cambio de época en el que estamos llamados nosotros a un modo nuevo de vivir la fe? Tal vez hay algo de esto. No quiero ser malentendido, alguno puede pensar que estoy llamando a dejar de luchar por nuestras convicciones. Y no es este el punto, sino que tal vez ahora estamos llamados a vivir nuestra fe de una manera distinta, renovada, nueva, en medio de un mundo secularizado, donde lo importante no sea la visibilidad grandiosa de nuestros logros, sino el testimonio humilde de nuestra fe. Una fe que ya no se vive en medio de una sociedad cristiana donde todos van a misa, donde se guardan cierta compostura moral, al menos externamente, sino que el Señor nos está llamando a una vivencia mucho más interior, mucho más genuina, menos de apariencia, y que no sea solo por seguir las costumbres de todos, sino porque realmente amamos, creemos y seguimos al Señor. Entonces, tal vez es un llamado a vivir el Evangelio de una manera más auténtica y más humilde. Entonces, tal vez no es del todo trágico que veamos cómo van desmontando las capillas en los lugares públicos y cómo se va aprobando legislaciones en contra de nuestros valores. Claro que es triste, y evidentemente que fue tristísimo ver cómo caían estas piedras y cómo fue totalmente derribado ese templo. Y es también triste ver cómo la sociedad misma se hace daño muchas veces con muchas de estas acciones, alejándose de sus raíces, alejándose de la fe. No lo vamos a negar. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a quedar en un muro de las lamentaciones? ¿Nos vamos a quedar llorando, o vamos a sacarle partido a esta situación y vamos a vivir de una manera renovada y diferente nuestra fe? Esa es la pregunta que hoy nos interpela en este Evangelio, y que el Señor nos dice, aunque no quede nada de eso, yo lo reconstruiré en 3 días, dirá en otro Evangelio, en otro fragmento del Evangelio nos dirá eso el Señor.
destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Lo reconstruiré, pero de una manera distinta, de una manera espiritual, de una manera diferente. No hace falta gran visibilidad y espectacularidad. Lo que hace falta es vivencia genuina, convicción profunda, amor verdadero. Eso es lo que el Señor nos invita a construir desde hoy. El Evangelio continúa con una pregunta. Le dicen a Jesús: Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? Porque ciertamente, sobre todo lo que respecta al fin del mundo, ellos lo veían como el fin del mundo. El fin del templo era para ellos el fin del mundo. Y Jesús les dice que nadie les engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre, diciendo yo soy, el momento está cerca, no vayan detrás de ellos. Qué lección tan importante, porque hoy y en todas las épocas sigue habiendo profetas, supuestos profetas, que vienen a decirnos que ya está cerca el fin del mundo, que el apocalipsis. Pero incluso dentro de la Iglesia Católica escuchamos personas que dicen: este Papa es el último, ya la Iglesia está peor que nunca. Y profetas de desventuras que nos vienen a decir que ahora sí es el final de todo, ya se acabó la historia. Y en realidad Jesús nos dice: no sean ingenuos, porque en todas las épocas van a encontrar estas personas. Y dice: cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico. Hoy tenemos muchas guerras muy peligrosas, y sin embargo el Señor dice: no tengan pánico del fin del mundo. Esto tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. En todas las épocas hay grandes guerras, las ha habido incluso mucho peores. Con antelación podría venir una peor, Dios no lo quiera, pero el punto es que el final no vendrá enseguida. Y entonces después nos dice que Jesús: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos, en diversos países habrá epidemias, pandemias y hambre. Es decir, que cuando viene la gente a decir: ahora sí, esto ya es el fin del mundo, el Señor ya lo había dicho, todas las épocas tienen sus grandes catástrofes. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Entonces, esto también es fundamental. Y luego termina el Evangelio diciéndonos Jesús que antes de todo esto se echarán manos, perseguirán, les entregarán a los tribunales y a la cárcel. Habla de todas las persecuciones que se tendrán que sufrir por el Evangelio. Y esto es precisamente lo que quiero subrayar el día de hoy, que la persecución contra el cristianismo es parte de esta profecía. Es decir, cuando veamos que caen las estructuras y que el secularismo va venciendo en las sociedades, y que esto conllevará sin duda una persecución de todo lo cristiano y de nuestras creencias y de nuestras costumbres, y de que comportarse cristianamente será visto como algo negativo, incluso perseguido, penado, encarcelamientos. Ya lo vemos de hecho en muchos lugares respecto a ciertos temas polémicos. Entonces, en ese momento sabemos que se está cumpliendo la palabra del Señor y que estamos siguiendo, o estamos llamados a seguir sus enseñanzas. No tengamos miedo, sino más bien démosle gracias al Señor, porque precisamente dice: hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras de sabiduría a las que nadie podrá hacer frente ni nadie les podrá contradecir. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría de conocer el tiempo y de no vivir lamentándonos como si ciertos cambios en nuestra época fueran el fin del mundo. No es el fin del mundo, es la continuación de nuestro camino en esta tierra, nuestro camino de fe, llamándonos el Señor a una vida más genuina, más evangélica, más profunda, construir un templo no afuera, sino adentro de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.